camino para el Señor, vamos a girar a lo que Él quiere. Sí, a donde Él nos lleve. Sabe y recuerde, Dios no se olvida de tus sueños, ni de tus planes, ni de tus deseos en tu corazón. Pero de esto vamos a hablar, las expectativas que nosotros podemos tener en el Señor. ¿Cuáles son las expectativas? Y la confianza en el Señor. Y es muy duro muchas veces. Yo tengo un plan, yo tengo una meta, yo tengo una visión. Y cuando Dios nos saca y nos descomoda de ese plan, de esa visión o de ese sueño, ¿sabe? En Isaías 55, llamarle en tanto que esté cerca, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Repito, porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. Porque cuando son más altos del cielo que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora entendemos un poco de lo que le estaba hablando al inicio, ¿verdad? A veces nuestros planes, nuestros sueños, nuestras metas quizás sean muy grandes para nosotros, pero para lo que Dios tiene para ti, iglesia, para ti, hermano, para ti, son más grandes. Mis caminos son más altos que tus caminos y mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Por esto ahora la expectativa, ¿qué quiere el Señor de mí? ¿Cuál es la misión de Dios para mí? Porque lo que yo quiero es tan pequeño para lo que Dios quiere hacer en ti. Hay un plan, hay una misión, hay un destino que Dios ha planeado para cada uno de nosotros. Que en nuestra mente finita decimos, yo, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a llegar hasta allá? ¿Cómo yo voy a ser usado o usada en el Señor en ello? Nuestra mente es tan pequeña porque nuestras limitaciones son pequeñas. Pero en el Señor son tan grandes. Dios entiende lo que a Él le agrada, su voluntad. A Dios le agrada y Él entiende hacer su voluntad. Si confiamos y hacemos la voluntad de Dios, a Él le va a agradar. Qué hermoso, ¿verdad? Confiamos, es un gran paso de fe, confiar, creer. Así como el niño se tira en los brazos del papá y sabe que papá lo va a ganar, el niño confía. Cuando crecemos dejamos de confiar tanto, porque hemos tenido tantas desilusiones y dejamos de confiar. Pero en el Señor Dios nos llama. Si nosotros confiamos y nos sometemos en su voluntad, a Dios le va a agradar. Qué hermoso. Y sabe, quiero de esta introducción que les di, quiero hablarles y quiero que estemos en 1 Reyes, versículo 17, que vamos a hablar de dos personas que confiaron en el Señor. Dos personas que en un momento difícil, ellos tomaron la decisión de confiar en el Señor, no importando la expectativa de lo que estaba enfrente, de lo que venía. Ellos confiaron y creyeron en el Señor y ahí ellos adquirieron una gran bendición. Y les vamos a hablar sobre Elías y aquella mujer que estaba viuda. Más adelante les digo la cita, tranquilos. Les voy a hablar, pero antes de que vayamos a la cita, le voy a hablar un poco del fondo de esta historia. La nación de Israel se había apartado de Dios y adoraban a otros dioses y se habían rebelado contra el Señor. Y cada rey que ascendía al trono cada día se alejaba más del Señor. Y en vez de conducir al pueblo o al Señor, lo conducía al pecado. Y cada vez se iban alejando más y más. Pero vino una vez un rey, el rey Acab. Dice en la Biblia que fue el peor. Vayan al versículo 30. En el año 919 al 893 a.C. pasó esta historia. Donde en el versículo 30, Acab, hijo de Onri,
hizo lo malo ante los ojos de Dios, más que todos los reyes antes de él. Vamos al 33. Acá hizo más para provocar la ira de Dios de Israel que todos los reyes de Israel que fueron antes de él. Por lo tanto, como había pasado esto, donde aquellos y todos estos reyes que se habían levantado, que eran autoridades, que eran personas que guiaban un pueblo, lo que habían provocado es alejar al pueblo de Dios y llevarlos a adorar a dioses paganos, llevarlos a adorar y rebelarse contra su creador, contra su padre. Pero sabes, Dios levanta un profeta. En el capítulo 17, versículo 1, Dios levanta un profeta. ¿Cómo se llama ese profeta, hermanos? Elías. Capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en los años, sino por mi palabra. Qué hermoso y tremendo. Sí. Dios está molesto y enojado porque el pueblo se ha olvidado de Dios, se ha apartado del Señor. Y Dios manda a un profeta. Vemos a este varón, un varón decidido, un varón que escucha la voz de Dios, que discierne la voz del Señor y entiende que quien lo está mandando es el Señor, a dar esta tremenda palabra a un rey. Y desde ese momento hubo sequía en esa ciudad. No hubo más lluvia. ¿Saben lo que provoca esa sequía? Hambruna. Tanto lo que está cultivado en la tierra se seca y no produce más. Los ríos se secan y ya no hay agua. Hay hambruna y muerte. Esto lo que provoca es algo tremendo, algo horrible sobre aquella ciudad que se ha alejado del Señor. Y es que cuando nos alejamos de Dios, nada bueno nos va a pasar. Nada bueno. Quizás estemos en problemas, en situaciones, pero dentro del Señor todo, como confianza tenemos, todo va a obrar para bien. Siempre va a haber una esperanza, un camino que Dios nos va a mostrar. Pero alejados de Dios, nada va a venir para bien. Este pueblo se le olvidó quién era Dios. Conocía al Señor y se le olvidó, porque prefirió adorar a dioses paganos. Muchas personas yo he escuchado que van a la iglesia y quieren la solución rápida. Y dicen, vamos a visitar un brujo. Y yo cuando lo escuché, yo me quedé, ¿qué? Aconsejando esto y dentro de la iglesia adorando, saltando, gritando. Y es algo real que pasa en muchas iglesias. Por su desesperación, que quieren una solución, que quieren que algo le hable. Dice desesperadamente, no, pero es magia blanca, no importa, no va a hacer nada malo, solo para escuchar. No. Que nuestra desesperación no nos lleve como este pueblo que empezó a adorar a dioses paganos, a otros dioses. Y al adorar a otros dioses entró en rebeldía contra el Señor porque a Dios no le agrada. Y al venir esto vino, ¿qué? La hambruna, la sequedad. Vemos que a pesar de esto, al siervo que escuchó la voz del Señor, que obedeció, que cumplió su misión de dar esa palabra, Dios cuida de él. En medio de esa sequedad, Dios cuida de él y le dice que vaya a un arroyo de Querín y que allá en ese arroyo va a mandar aves que lo alimenten y que va a tomar de esa agua que pasa en el arroyo. Qué bello que en medio de una sequedad, en medio de una adversidad, a los que creen y confían, Dios los cuida. Hermoso cuando yo escuché esto. Le dijo, apártate y dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querín, que está al frente del Jordán. Instálate ahí y frente al Jordán, y cuervos le van a traer pan y carne. Aleluya. Pan y carne. Y vas a beber en el arroyo. Y le va a traer mañana y tarde. Dios no se olvida de nosotros. Él cuida de nosotros. Pero ¿sabes? Hay un dilema. Parece que no todo dura para siempre. Ese río se seca.
En el versículo 7 dice, y aconteció que después de un tiempo el río se secó, porque ya no había llovido en la tierra. Y tú dirás, pero yo hice lo que el Señor me mandó. Yo obedecí, yo cumplí, yo di la palabra. Y ahora me deja el Señor con hambruna. Ahora Dios me deja sin agua. Muchas veces vendrán estas interrogantes a nuestra vida. Pero yo estoy haciendo lo que el Señor me dice. ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy pasando esto? Si yo le obedezco, si yo le sirvo, le doy el tiempo. Yo oro, yo ayuno, yo busco. ¿Por qué ahora estoy en esto? Si yo obedecí, pudo cuestionarse eso Elías. Pudo venir esas preguntas si yo le hice caso. Y ahora yo voy a caer en hambruna. Pero ¿sabes? Elías conoce al Señor. Y Elías conoce que hay una promesa que él iba a cuidar de él. Qué lindo es que en medio de esa sequedad nosotros agarremos la promesa. Él prometió que me iba a cuidar. Él prometió que no iba a pasar sequedad ni hambre. Él prometió. Él no se olvidó de su promesa. No se olvidó de las necesidades de su siervo. Porque Dios no se olvida de lo que tú necesitas. Cuáles son tus necesidades, tus anhelos, tus sueños. Él no se olvida. Cuando trabajamos para el reino de Dios, muchas veces nos olvidamos del yo, porque así debe ser. Pero no, el Señor no se va a olvidar de ti. Tú te olvidas de ti porque ahora tú trabajas para el reino, para el Señor. Y lo que Él diga, lo que Él mande. Y quizás suene egoísta para la gente del mundo. Pero no es así porque Dios no se olvida de nosotros. No se olvida de la necesidad que nosotros tenemos. Lo que nosotros anhelamos. Deseamos un hogar, Dios no se olvida de tu hogar. Deseamos nuestros hijos sanos, Dios no se olvida de nuestros hijos. Todo lo que anhelos que nosotros tenemos, Dios cuida de nosotros. No se olvida de tu necesidad. Recuerda, no se olvida de tu necesidad. Y Elías lo sabía, lo creía. Él cumplió una misión y dio la palabra. Pasó lo que pasó, pero él sabía que el Dios que él servía lo iba a cuidar. Le iba a proveer. Y aquí hay una gran verdad. A veces Dios permite que tu arroyo se seque para protegernos. Dios permite que el arroyo se seque, pero es para protegernos, para guiarnos a una nueva dirección, para darnos un nuevo lugar de servicio. Ahora no reneguemos cuando tu río se seque, porque Dios te va a incomodar para movernos, a incomodarnos, para movernos, para ver diferente. No hay trabajo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? Yo miro al pastor y ahora agrego este testimonio. Ha bajado el trabajo y pasa conectado y aprendiendo en las redes más cosas y estudiando, porque algo se le va a abrir. Entonces, Dios no te descomoda. Esto te fue bendecido, Dios te bendijo, Dios te dio, pero ahora cierra, seca. Vamos a llorar, no, porque confiamos en el Señor y tenemos que seguir avanzando, caminando. Ahora vamos a aprender a tocar otras puertas, otros horizontes. ¿Qué nos quiere mover el Señor? Y siempre es para algo mejor, porque ahí donde estabas ya era incómodo, ya estabas dando vueltas en un círculo y por eso Dios nos mueve. Dios es un Dios de avance. Es un Dios que fluye, que son ríos de agua viva. Los ríos de agua viva fluyen y fluyen y fluyen. Ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios de avance. Cuando se seca, avanza y muévete a otro lugar. No llores por esa situación. No te aflijas, confía en el Señor. Muévete a otro lugar, muévete a donde vas a servir, porque ya diste lo que tenías que dar ahí. Ahora me muevo aquí porque el Señor me va a enseñar a servir de otra forma, a dar de otra forma. Porque en nuestra vida es un aprendizaje en el Señor que no acaba. Mientras haya vida, vamos a seguir aprendiendo. Dios le dio un mandato al profeta. En el versículo 9 me siguen.
del 17 al 9. Y le dijo, levántate y ve a Sarepta de Sión y mora ahí. Y he aquí yo he ordenado allí una mujer viuda que te sustente. Aleluya. Ciertamente Elías no comprendió la razón de ese mandato divino, pero él se fue a la tierra de Jezabel, de su enemigo, que lo quería muerto, que era la esposa del rey Acab. Cualquiera habríamos dicho, pero Dios me está mandando donde me quiere linchar. Yo no entiendo, pero el Señor dice que yo vaya ahí. ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Cuestionado? Señor, yo no quiero hacer eso porque tú me mandas a ese lugar. ¿Cuánto hubiéramos cuestionado? Hubiéramos dicho, pero Señor, tú tienes poder, sigue mandando agua a ese arroyo y sigue sustentándome, aquí estoy bien. Quizás hubiéramos dicho eso nosotros. O quizás no, y hubiéramos y vayamos como lo hizo Elías, que se levantó, no cuestionó al Señor. Muchas veces no es muy difícil y cuestionamos al Señor y preguntamos por qué. No pregunte por qué, porque como dijimos al inicio, tus pensamientos no son los mismos pensamientos del Señor. Los pensamientos del Señor son tan altos. Entonces no vamos a entender la respuesta del por qué. Y no la vamos a recibir porque no la vamos a entender. Solo hay que obedecer al Señor. Recuerde, obedecemos, Él cuida de nosotros. No obedecemos y cuestionamos. No hay cobertura del Señor porque no obedecemos. A veces son cosas como la que pasó ahorita Elías. Cosas que nosotros decimos, pero me quieren hacer daño. Pero esto me va a pasar. ¿Cómo es que yo voy a obedecer a esto? Pero algo hermoso aquí en Elías. Elías sabía cuál era la voz del Señor. A veces hay muchas voces que van a llegar a nosotros. Frenemos esas voces. Cachemos esas voces. Y digámosle al Espíritu Santo, ayúdame a discernir cuál es tu voz. Sí. La voz del Espíritu Santo siempre se va a alinear a la palabra. Amén. Ahí usted lea la palabra y no va a tener duda, porque la voz del Espíritu Santo siempre se va a alinear hacia la palabra de verdad. El Espíritu Santo no te va a decir algo que va en contra de la palabra, porque Él es la palabra, es la verdad. Y Elías sabía quién era la voz del Señor y se levantó Elías. Había una dificultad, sí, para donde Dios lo estaba mandando había una dificultad más grande, donde lo iban a matar. ¿Sabe que Elías dicen que se vestía de una forma que cualquiera donde él fuera lo iban a reconocer por sus vestiduras, su pelo? De lejos iban a decir, este es el profeta que mandó sequedad. Este es el profeta que nosotros no lo queremos ver. Pero él sabía lo que iba a enfrentar. Pero había una palabra, ve a Sidón y mora allí, que hay una mujer viuda que te va a sustentar. Dios podía seguirlo sustentando, pero Dios había una misión más para Elías. Muchas visiones el Señor nos va a dar y quizás no entendamos los propósitos, las misiones que Dios ponga en nosotros. Obedezcamos, iglesia. Él se levantó y fue. Dice que el profeta Elías oyó que una viuda iba a ser usada por el Señor para suplir sus necesidades. En el versículo, en 2 de Reyes 1, capítulo 7 al 8, les preguntó, ¿qué clase de hombre era el que salió de vuestro encuentro y os dio estas palabras? Dice que le respondieron, un varón velludo, ceñido con un cinto de cuero a la cintura. Ese es Elías. Había una distinción. Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era un hombre como nosotros, que tenía pasiones como nosotros, que tenía debilidades, que tenía sueños, que tenía planes como nosotros. Era un hombre sujeto a nuestras mismas pasiones, pero era un hombre de Dios. Era un hombre de Dios que escuchaba la voz del Señor. Vemos que aquí hay una viuda. Cuando llegó donde la viuda, seguimos al versículo 10 al 11,
le llamó y le dijo, te ruego que traigas un poco de agua en un vaso para que yo pueda beber. Y mientras ella iba a buscarla, la llamó y le dijo, y te ruego que también me traigas un bocado de pan en tu mano. ¿Cuál fue la respuesta de la viuda en el versículo 12? Ella respondió, dijo, vive Jehová tu Dios, que no tengo torta, sino un puñado de harina en un barril y un poco de aceite en una vasija. He aquí yo recogía 2 leños para entrar y prepararla para mí y mi hijo, para que comamos y muramos. En esta mujer ya se habían ido las esperanzas. Ya se había ido todo esperanza que ella tuviera. Ya ella había hecho todos sus recursos, quizás buscar trabajo, quizás tocar puertas. ¿Qué no hace una madre para que su hijo no muera? Hace hasta lo imposible. Ella tuvo que ir tocando puertas, vender cosas, buscar qué hacer. Pero recuerden, había una sequedad en esa ciudad, en esa región. Había hambruna. Mucha gente estaba muriendo. Ella ya no tenía esperanza y dijo, voy a hacer esta torta y este pan y esta harina y voy a hacer mi último bocado y luego voy a morir. Ya no vi esperanza en nada. Ella se encontraba en una situación difícil y apremiante. Para que alguien toma la decisión, como y muero, es porque ya no hay esperanza. Ya el enemigo robó todo, esperanza. Pero el profeta, ¿qué le respondió? En versículo 13, no temas, ve y haz como has dicho. Pero primero hazme una pequeña torta de ello. ¿Entendemos, hermanos? Wow. Y tráemela. Y después harás para ti y tu hijo. Qué tremendo. Yo cuando leía esto me reía porque ya he escuchado a muchos y dice, pero ¿qué profeta más egoísta? Está pensando en sus necesidades. Está pensando primero en él. Hasta la misma mujer diría, este es un falso profeta que está pensando en él mismo primero. Cualquiera diríamos esto, pero ¿sabes qué le había dicho el Señor a Elías? Ve a donde está viuda, que ella te va a sustentar. Amén. Elías escuchó la palabra del Señor. Y Elías se agarró de esa palabra. Escuchó lo que dijo la mujer, pero ¿en qué creyó él? En la palabra, no lo que estaba viendo. Muchas situaciones vamos a pasar como iglesia. Muchas adversidades. Pero ¿qué vamos a hacer? Escuchar aquella palabra. Yo no sé qué palabra te ha dado a ti, Juan Carlos, o Jessica, o Roxy. ¿Qué palabra Dios les ha dado? Pero yo sé que Dios les ha dado a cada uno de ustedes una palabra. Y ante esa palabra, cuando pasemos adversidades y la situación es esta, pero ¿qué me dijo el Señor? Amén. ¿Qué es lo que Dios dijo de mí? ¿Qué es lo que dijo que yo iba a hacer? Esto es lo que hay, esto es lo que está. Pero ¿qué es lo que dijo el Señor? ¿Sabes? El enemigo va a querer robarte la palabra. La palabra que Dios te dio, Él te la va a robar y te va a poner situaciones donde tú dejes de creer y es olvidarte de la palabra. Elías escuchó lo que está pasando, sabe que hay hambruna, sabe y le cree a esta mujer, pero él está en la palabra. El Señor dijo que ella me iba a sustentar. Agarra de la palabra que Dios sembró en ti. No mires el problema. La adversidad son reales, claro que sí, pero Dios es más real. ¿Qué le dijo? Haz como has dicho, pero primero hazme a mí una pequeña torta y tráemela y después haz para ti. He aquí que yo he ordenado ahí a una mujer viuda que te sustenta. El Señor le había ordenado a esa mujer viuda. Y él creía en lo que Dios iba a hacer. Agarrémonos, iglesia, de la palabra del Señor. Agarremos y aferremos a esa palabra. Y en esa sequedad Dios va a hacer fluir agua.
En ese desierto Dios va a mandar pan. Dios va a mandar carne. Dios va a mandar algo que nos va a sustentar. En ese desierto que no hay solución y vemos y nada avanza y hay un desierto lejano. Agarrémonos de esa palabra que el Señor dijo: yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador, yo soy quien cuida de ti, que te sustenta, que ve tu dolor y tu aflicción. Agarra esta palabra que tienes un Padre que te ama, un Padre que suple nuestras necesidades y que no se olvida de nuestro dolor, no se olvida de nuestra necesidad. Él no se olvida. Agárrate así. Él le creyó, Elías le creyó y el Señor dijo que me iba a sustentar, que si yo iba donde ese rey, Él iba a cuidar de mí, que me iban a querer matar, pero Elías dijo: yo obedecí y yo creo en esa palabra. A veces creemos que esos profetas son inalcanzables y que nosotros no podemos actuar bajo esa fe. Pero el mismo Dios que tenían esos profetas es el mismo Dios que nosotros tenemos. Lo que necesitamos es tener esa fe, esa confianza, que no importa las expectativas que tengamos, que digamos ¿qué va a hacer el Señor? No importa la expectativa, confiemos, creamos, tenemos que confiar. Los desiertos son para movernos, para destabilizarnos y hacernos avanzar, porque siempre estamos en lugares cómodos, confortables. Aquí está bonito. ¿Qué hicieron? Pusieron tickets afuera. Empezaron a poner varias cosas que nos pusieran tickets para movernos. Siempre Dios nos va a incomodar y no pensemos: si somos hijos de Dios, ¿por qué voy a pasar este desierto? Dios siempre nos va a permitir muchos desiertos, muchos procesos, porque en todos esos procesos nuestra fe se va a firmar. En todos esos procesos nosotros vamos a crecer espiritualmente, vamos a conocer más quién es Dios. Los procesos sirven para conocer quién es Dios. No es para renegar y quejarnos y decir ¿por qué esta prueba? Sino para conocer quién es mi Dios. El que me cuida, el que me sustenta, el que me protege, para conocer más de los atributos de Dios. Para eso son los procesos y los desiertos. Él se agarró de la promesa y dijo: esta mujer me va a sustentar. Versículo 14: porque así dice Jehová, Dios de Israel: la tinaja de harina no se estropeará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor diga. Aleluya. Pero ¿sabe algo hermoso? Esta mujer pudo detenerse y decir: yo no voy a hacer eso. Me está pidiendo que le dé lo último que yo tengo y mi hijo y yo. Aquí Dios probó a dos personas. Probó a Elías su fe, que se agarró de su palabra, pero también está probando a esta mujer. Esta mujer pudo dudar: ese no es un profeta del Señor, ese no es un ungido, ese no es un líder del Señor. Pero él sabía a su fondo, a pesar de sus dudas, que ese era un hombre del Señor, y dijo: voy a hacer lo que él mande. Y a pesar de todo eso, ella hizo lo que Dios le mandó. Ella dio un paso de fe. El caminar en el Señor es un paso de fe. Lo que tú haces en el Señor no es por lo que tú ves, es creyendo en el Señor. Caminamos bajo fe. Sí. Cada paso que nosotros, Dios no está proveyendo, Dios no está haciendo, pero yo creo y doy un salto de fe. Y en cada salto de fe que tú das, mueves el cielo a tu favor. Cada paso que nosotros damos de fe, movemos la mano de Dios. Y ella hizo conforme lo que Elías le había dicho. Muchas veces Dios nos va a ordenar cosas difíciles y digamos: pero yo tengo que dar, y mi casa, yo tengo que hacer, y mi familia. Sí. Son saltos de fe que Dios nos pide. ¿Qué es? Creer en el Señor, confiar en el Señor. Esta mujer también dio un salto de fe. Y cuando dio ese salto de fe, ¿qué dijo la cita? Esa vasija no iba
a disminuir hasta el día que el Señor dijera. El aceite, o sea que ella iba a seguir cocinando y cocinando en su aceite y no iba a disminuir. Dios iba a seguir supliendo hasta que Él diera la orden nuevamente que lloviera. La fidelidad de Dios es una elección en medio de la dificultad. Ahora esta mujer se encuentra en una elección difícil. Una elección sobre lo natural que ella ve y sobre lo sobrenatural que puede pasar. Y así vamos a encontrarnos nosotros. Lo que vemos, lo natural que yo veo. Recuerde, lo que usted ve no es lo que Dios ve. Nosotros vemos la dificultad y el problema. Dios ve más allá. ¿Dónde Dios nos quiere mover? ¿Dónde Dios nos quiere sacar? ¿Hacia dónde nos quiere llevar? Aquí hubo la elección de fe de la que les hablaba. Pero vamos a avanzar al versículo 15. Y ella fue e hizo conforme la palabra de Elías. Nadie dijo que vivir por fe era fácil. No es fácil vivir por fe. No es fácil vivir por fe. Nadie dijo que era fácil. Cuando vivimos por fe, la adversidad se va a levantar para hacernos dudar de aquello que nosotros hemos creído, hemos confiado. Nos va a hacer dudar. No es fácil vivir por fe. Yo creo en esto. Yo sé que el Señor va a hacer esto, pero se muestra otra cosa. No es fácil. Lo que vivieron estas dos personas no fue fácil, pero ellos decidieron vivir por fe. Recuerdo cuando nos mandaron a abrir esta obra, ya hace cuánto, 5 años. Si no me equivoco, vamos para 6. Y nos enviaron con una pareja. Esa pareja en 2 meses, creo, desertó. Era una pareja tierna, su fe no estaba firmada y eso suele pasar. Desertó y quedamos con el pastor, mi hijo y mi otro hijo en la ciudad de Linden, solos. Y nos le mandaron a levantar una obra. Sí. Y íbamos, hacíamos los servicios en un templo grandísimo que Dios nos había bendecido. Y le decía a mi esposo, tú vas a predicar como fueran para 50 o 60, Jeffrey. Y yo voy a dar las aperturas como que si es para 60. Y mis 2 hijos allá adelante en la primera banca. Y empezaba yo a dirigir, él a predicar. Como que si era. ¿Era fácil? No era fácil. Estábamos por fe porque el Señor nos había enviado. No mirábamos la gente, claro que no estaba la gente, pero sí la podíamos ver que iban a venir. Porque el Señor lo había prometido. Él lo había dicho que iba a enviar las familias, que iba a enviar las personas. Estábamos por fe, orábamos por fe. Íbamos los miércoles a dar discipulado hasta allá y a Jeremy. Por fe. Íbamos a hacer los servicios allá también. Estuvimos casi 1 año, en eso nos llegó la pandemia. Y todo ese tiempo estuvimos por fe en ese lugar. A veces llorábamos, claro que sí llorábamos. Gemíamos delante del Señor, Señor, ¿qué es esto? Llorábamos al Señor, pero habíamos creído que Dios nos había enviado y Dios había prometido enviarnos a aquella ciudad. Estábamos por fe. Después con la pandemia empezamos a hacerlo por línea, los cultos. Dios nos manda, cierran las puertas de esa iglesia por la pandemia y regresamos a Belvis, donde ustedes muchos llegaron. Dios agrega más a esa iglesia. Y hemos caminado por fe y seguimos caminando por fe. Vamos a la otra ciudad ahora por fe. Y nuestro caminar en el Señor siempre va a ser un salto de fe. Va a haber dificultades, siempre va a haber dificultades. Porque el enemigo va a hacer querer durar de esa fe, hacerte tambalear, hacer dudar de quién es el Señor, de lo que Dios ha prometido y robarte la bendición de esa fe, de esa palabra. Siempre vamos a pasar procesos adversos donde lo que yo veo es esto, pero ¿qué me prometió el Señor? Créelo.
Agárrate de esa palabra. Estas dos personas tomaron esa decisión y no fue fácil, pero la bendición es tan grande cuando confiamos en el Señor. Cuando creemos en el Señor. Versículo 15-16 dice que ella hizo conforme la palabra que Elías le había dado. Ella y él y su casa comieron durante muchos días. La harina de la tinaja no se escaseó, ni el aceite de la vasija disminuyó, conforme a la palabra que el Señor le había dicho por medio de Elías. En otras palabras, cada vez que iba a preparar comida, esa harina crecía más, ese aceite crecía más. Gloria al Señor. El Señor no necesitaba que esa mujer cuidara del profeta, ¿sabes? El Señor quería mover al profeta Elías de ahí donde estaba. ¿Y sabe por qué lo quería mover? Porque al estar ahí Elías mucho tiempo, el Señor podía hacer cuando lo mandó a ese arroyo de Querín, que Elías pasara ahí con el arroyo bebiendo agua, sustentándolo con los animales, con las aves. Y tenerlo durante todo este tiempo del desierto. ¿Podía hacerlo o no podía hacerlo, iglesia? Él podía, sí. Pero como el Señor cuida de nuestras necesidades, al estar mucho tiempo Elías aislado de las personas, iba a pasar algo malo en Elías. Dios cuida de nuestras necesidades. Recuerda, nunca lo olvides. Entonces dice que el aislamiento produce soledad y puede tener impacto negativo en las personas, llevándolos a sentir miedo, inseguridad y cobardía. Al estar mucho tiempo Elías escondido, iba a provocar estos sentimientos en Elías. Pero como Dios cuida de sus necesidades y Él quiere siempre movernos para que al tanto tiempo estar aislados, va a haber cobardía, miedo, inseguridad. Y Dios no quiere que eso pase en nosotros. Por eso Dios movió a Elías. No porque necesitaba que esa mujer lo sustentara. Él está cuidando de las necesidades de Elías. Y lo está moviendo del lugar para que él avance. Para que él no se estanque. Por eso necesitamos movernos. Porque si nosotros no enfrentamos dificultades, digamos, Señor, cuéntame esta prueba. No, pasa esa prueba. Avanza con esa prueba. Porque así tú te vas a ejercitar a no tener miedo, a no tener temor, a no tener miedo a lo que viene. Porque tú te vas a ejercitar en el Señor, a enfrentar dificultades. Y después tú ves, ay, eso que pasa, está pasando aquí, hermano, no es nada, vas a decir nosotros. Porque tú ya lo pasaste. Porque tú ya sobrepasaste esa prueba. Por eso necesitamos enfrentar cada prueba, cada proceso y cada misión que Dios nos mande, pasarla. Nunca le digamos al Señor, quítame esta prueba. Si un día lo dijiste, ya no esté eso en tu boca. Ayúdame a pasar esa prueba. Ayúdame a pasar esa dificultad. Porque necesitamos ejercitarnos. Necesitamos aumentar la fe. Necesitamos agarrar valentía. Muchas veces el Señor te va a mandar a predicar a naciones. ¿Y tú qué vas a decir? No, Señor, yo no sé cómo hablar, cómo predicar, cómo decir. ¿Cómo vas a saber si no enfrentas tu temor? Los temores se enfrentan. Los miedos se enfrentan. Amén. No se esquiva de ellos. A mí me da miedo las cucarachas, dicen unos. Las arañas, digo yo, porque le tengo temor. Y sabe, cuando estaba ya pequeño, como de 3 años, llegamos a un apartamento que habían tantas tarántulas. ¿Me entiendo cuando digo tarántulas? Arañas peludas. Ay, Dios santo, porque atrás donde nosotros alquilábamos había un solar baldío, un solar desolado que no había habitantes, ¿verdad? Entonces, yo siempre le decía a él, mátalas. A mí me agarraba, hay que solo verlas, son feas. No sé si pican, el daño que puedan hacer, pero solo verlas sé que no me gustan, ¿verdad? Pero estaba durmiendo yo con mi niño en la noche, él estaba chiquito de 3 años, y miro la araña. Que donde él está, va hacia él. ¿Qué hice? Instinto. La maté, la destripé. No quedó viva. Solo el saber qué hice, enfrentar el miedo. Y muchas veces vamos a enfrentar esos miedos por nuestros hijos, por nuestra familia, por nosotros mismos.
¿Le tenemos temor y miedo? Sí, claro que sí. El miedo no es malo, tenemos que enfrentar el miedo nada más. Es un reto para nosotros el miedo, el temor. Es un reto. Yo me avalancho porque no voy sola, voy con el Señor, vamos a decir. Tengo que salir de esta situación, pero me tiro aquí porque yo voy con el Señor. Así que no le tengas temor a nada. Dios va a permitir que tú te muevas, que avances para sacarte de ese temor y tú te ejercites. El camino del Señor es ejercicio. El camino del Señor es avance. Son misiones que nos manda. ¿Por qué misiones? Porque estamos en un culto de misiones. Y Dios nos va a mandar muchas misiones en nuestras vidas. Muchos propósitos que cumplir. Y muchas adversidades que sobrellevar. Pero vamos a recordar en todo tiempo cuál es la palabra que Dios me dio. Norman, ¿cuál es la palabra que Dios te dio a ti? ¿Cuál es la palabra que Dios te dio a cada uno de nosotros? Agarrarnos de esa palabra. El enemigo dice una cosa, el mundo dice otra cosa, pero ¿qué Dios dice? Él cuida de su iglesia, Él cuida de sus hijos. Él sustenta, Él cuida de tus necesidades. Entonces vamos a obedecer, vamos a confiar, vamos a creer. Todo es por fe. Una iglesia que deja de creer no avanza. Una iglesia que le cree al Señor avanza, crece y es usada para su reino. Dios no camina bajo tu agenda, tú caminas bajo la agenda del Señor. En los planes del Señor, en los sueños del Señor. Caminamos bajo su voluntad y nos regimos a su reino. Hebreos 10, versículo 23 al 25. Mantengámonos firmes la provisión de nuestra fe, la profesión de nuestra fe. ¿Qué? Profesión. ¡Qué pecho! Nos vamos a hacer profesionales. Aleluya. De un fuerte aplauso al Señor, porque yo sé que el Señor va a levantar profesionales en la fe. Amén. Profesionales que le creen, que dice no hay lluvia, pasamos en este mar en seco. Amén. De fe, que ese paralítico se va a sanar, que ese que está atado se va a libertar. Amén. Que vamos a ser profesionales en la fe. Aleluya. Que nuestra fe no va a fluctuar, porque fiel es el que lo prometió. Aleluya. Fiel es el que lo prometió. Él es fiel. Él es fiel con nosotros. Él no duda. Él no dice después, no voy a hacer lo mismo. No, Él permanece fiel a su palabra. Lo que Él lo prometió, lo cumplirá. Y tú siempre dilo, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Él lo que prometió lo va a cumplir. Y considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y las buenas obras. Estimulémonos uno a otros en el amor. El amor de Cristo reina en esta casa. No dejando, dice el versículo, de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Aquí no hay, no vinieron. Sino exhortándonos unos a otros, tanto más cuando veis que el día se acerca. Aleluya. Puede que no sepamos cómo Dios va a obrar, pero Él quiere que hagamos que su obra se cumpla. Que esta tarde decidamos mirar más allá de nosotros mismos y poner la mirada en el Señor. Él es nuestro pastor, ya sea que nos guía hacia verdes pastos, junto a aguas tranquilas o a través de valles de muerte. Pero Él está con nosotros. No sabemos dónde nos va a guiar el Señor, pero que confiemos. Así como a Elías Dios lo llevó a un valle de muerte, pero él confió. Quizás tú vayas por valles de muerte, pero vas con el Señor. Vas con Él y eso es lo que importa. Lo demás es añadidura para darnos matiz a nuestra vida, darnos color a nuestra vida. Nada más llorar un poquito, sacudirnos los mocos y seguir caminando. Es un matiz. Sí,
Es un matiz nada más, pero seguir con fe, creyendo en el Señor y que la misión y la visión se cumpla en nosotros. Este es mi corto mensaje.